¿Qué es la evaluación? Una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo realizado, sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico. Se construye a través del conjunto de valores internalizados por docentes, alumnos, directores, supervisores, padres y representantes de entes empleadores acerca de la forma de concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. La evaluación educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación. Todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de la comunidad educativa. De ahí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. Las funciones de la evaluación son las siguientes. La función de la evaluación diagnóstica. Esta debe caracterizar el planteamiento, ejecución y administración del proyecto educativo. Debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. Este servirá a las autoridades académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. La función instructiva. Esta debe producir una síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Las personas que participan en el proceso se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. En función educativa, puede tratarse de una estrategia para erradicar las insuficiencias que le hayan señalado en su desempeño profesional. Y la función autoformadora. Se cumple principalmente cuando la evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer académico, sus características personales y mejore sus resultados. Las normas para la evaluación aconsejan que los evaluadores y las personas involucradas en este proceso cooperen entre sí para que las evaluaciones puedan cumplir 4 condiciones principales. La primera, el ser útil al facilitar informaciones acerca de virtudes y defectos, así como soluciones para mejorar. 2. Ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se pueden utilizar sin mucho problema. 3. Ser ética al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesaria cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la honradez de los resultados. 4. Ser exacta al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar virtudes y defectos, al estar libre de influencias y al proporcionar conclusiones. Periodos de la evaluación. Los periodos de la evaluación se ubican en 4 generaciones: medición, descriptiva, juicio y constructivista. La generación de la medición incluye el periodo pleiteriano. Este es el periodo más antiguo. Se cree que en este tipo de evaluación data aproximadamente del año 2000 a.C. Sus autores, Conguba y Lincoln, 1989. Se consideraba que este periodo se inicia a finales del siglo pasado y sigue vigente. En los Estados Unidos, con el inicio del movimiento para acreditación de instituciones y programas educativos en los primeros años de este siglo, esterilizados como instrumentos de medición y evaluación. La generación descriptiva incluye el periodo tayloriano. En los primeros años de la década de los 30, Ralph y Taylor representa una renovada visión del currículum y la evaluación. Plantea el modelo de planificación curricular tecnológico, pone énfasis en la selección y organización del contenido, así como en las estrategias para transmitir la información y evaluar el logro de los objetivos. Para Taylor, la evaluación determinada en qué medida han sido alcanzados los objetivos. Plantea el modelo de planificación curricular tecnológico, pone énfasis en la selección y organización del contenido, así como en las estrategias para transmitir la información y evaluar el logro de los objetivos. Para Taylor, la evaluación determinada en qué medida han sido alcanzados los objetivos. Sugirieron realizar comparaciones entre los resultados y los objetivos propuestos de un programa de estudios. Taylor, 1974 y Rama, 1989. La generación juicio contempla los periodos de la inocencia y el realismo. A finales de la década de los 40 y durante los primeros años la década de los 50, en Estados Unidos se hace evidente una expansión de las ofertas educacionales. En los Estados Unidos se hace evidente una expansión de las ofertas educacionales. Por consiguiente, se incrementa la práctica de la evaluación de personal docente y de la evaluación educacional, 1989. En la generación de juicios se ubican los periodos del profesionalismo y autoevaluación.
A partir de la década del 70, la evaluación empieza a tomar auge como una profesión que relaciona la evaluación con la investigación y el control. Rama 1989, González y Ayarza 1997, periodo de autoevaluación. En las últimas décadas, con la proliferación de instituciones de educación superior en Latinoamérica, se ha visto la necesidad de competir por calidad académica. Se parte de la primera que todos los esfuerzos y procesos, enseñanzas y aprendizaje sean de desarrollo personal. En este conlleva a procesos de autoevaluación con miras de acreditación de carreras profesionales. También se considera la metaevaluación como medio para asegurar y comprobar la calidad de las evaluaciones. Actualidades investigativas en educación. En las generaciones anteriores, los parámetros han sido construidos por priori. En la llamada cuarta generación, los límites y los parámetros los construyeron las personas que participaban en la evaluación. Como elemento importante dentro del mismo proceso de evaluación, se considera que en el campo de la acreditación no encuentra evidencias que permiten afirmar que se han enterado a la cuarta generación. Dobles, 1996. Cada periodo ha estado acompañado de reformas curriculares que responden a las necesidades del contexto sociocultural y laboral del momento. Modelos de evaluación. A continuación se mencionarán las posiciones que han adoptado los sistemas de educación latinoamericanos en los últimos años. La evaluación tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objeto. Los diferentes modelos de evaluación se agrupan en diferentes categorías, las cuales son 3, que son la pseudoevaluación, la cuasievaluación, la evaluación verdadera y el método holístico de evaluación. La pseudoevaluación o evaluaciones políticamente orientadas son aquellas en las que se intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. Existen 2 tipos, los cuales son, número 1, investigaciones encubiertas y 2, los estudios basados en las relaciones públicas. La cuasievaluación o evaluación en la que se trata de responder a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo. Los tipos de cuasievaluaciones son la comprobación de programas, los sistemas de información administrativa, los estudios de responsabilidad, los estudios basados en objetivos y los estudios basados en experimentación. La evaluación verdadera tiene como fin enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. Se distinguen los siguientes tipos: los estudios para la toma de decisiones, los estudios centrados en el cliente, estudios políticos y los estudios basados en el consumidor. El método holístico de la evaluación. Esta evaluación es un proceso de valoración del estado total del objeto de estudio. Los más relevantes son la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, evaluación del contexto, evaluación de entrada, evaluación del proceso, evaluación del producto, la evaluación iluminativa, la evaluación constructivista y la evaluación fundamentada en competencias.